Saludo cordial en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Levítico capítulo 11, versos 7 y 8 nos dice lo siguiente: también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. Entonces aquí viene la controversia y el enredo, porque versículos como no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale del corazón. Entonces nos han enredado, nos han mal enseñado que ya estos versículos están abolidos, o que ya Jesucristo en el libro de los Hechos limpió unos alimentos como el cerdo. Entonces vamos a mirar a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, sin cambiar nada, lo que en realidad está pasando. Entonces vamos a empezar por el principio. Levítico es el tercer libro de la Torá, de la instrucción de Dios para su pueblo, en el cual está haciendo las recomendaciones o está declarando lo que es alimento y lo que no es alimento para su pueblo, para el pueblo de Dios. Hay que tener eso en cuenta. Para el pueblo de Dios, que es Israel, que son los israelitas, descendientes de Jacob, de las 12 tribus de Jacob, de las 12 tribus de Israel. Eso es muy importante. Entonces, leemos aquí: de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto. Pero aquí hay una clave. Está diciendo: de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Entonces aquí está la clave. Tiene que tener pezuña hendida, partida, y ser rumiante. Si solo es rumiante o si solo tiene la pezuña partida, no califica para el Señor. Por eso aquí dice: pero de los que rumian o que tienen pezuña, o sea, una de las dos, no comeréis estos. Y entonces dice: el camello, el conejo, la liebre y el cerdo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto. Pero la gente no tiene problema con el camello, la liebre y el conejo. Solamente el problema está con este animalito, ¿verdad? Con el cerdo, porque la carne de ellos es muy buena. La carne del cerdo sabe bueno, eso es innegable, y nos enseñaron que era un animal que ya el Señor lo limpió. Entonces para allá vamos. Camello, conejo, liebre, cerdo, animales inmundos. ¿Quién lo dice? Dios, por medio de Moisés, en el libro de Levítico. No solamente el cerdo, no solamente el conejo, no solamente la liebre. En el versículo 9, 10 y 11 usted puede encontrar los peces que son aptos para el consumo del ser humano, vuelvo y le digo, del Hijo de Dios. Si el pez no tiene aletas o escamas, dice la Biblia que son abominación a Dios. ¿Qué es abominación? Es algo que Dios detesta, que Dios desagrada, que no es apto para el ser humano. Por eso el Señor dice: de esos animales téngalos en abominación. Usted puede buscar y averiguar estos términos tan simples, para que veamos que no solo es el cerdo, son muchos animales. En todo el libro de Levítico usted va a leer todo, y ahí le aparece qué es alimento y qué no es alimento. Estoy hablando de los hijos de Dios, de los que queremos obedecer las leyes de Dios, como no matar, no robar, no desear la mujer del prójimo. Todos estos son mandamientos. Sigamos, vámonos para el embrollo. Ya tenemos determinado qué es alimento y qué no es alimento. El cerdo no es rumiante. ¿Qué es un animal rumiante? Tiene un estómago característico, como dividido en 4 partes. Tiene un proceso de regurgitación, que es como que
traga, devuelve, vuelve y masca, pasa a otro estómago y está haciendo un proceso digestivo. Por eso se llaman rumiantes. Y vuelvo y le digo, usted puede mirar todo eso en internet. Lo que pasa es que debo de darle prioridad al mensaje y que no se haga muy largo. Ya tenemos lo que son animales rumiantes y lo que son animales inmundos. Por eso el caballo no es un animal apto, porque la pezuña no es partida. Si es rumiante, creo. La vaca es rumiante y tiene pezuña partida, es un animal apto. Entonces allá el versículo 7 dice, pero el cerdo aunque tenga pezuña partida no es rumiante, entonces de la carne de él no comeréis, lo tendréis por inmundo, eso dice el Señor. Entonces seguimos, venga, pero es que Hechos capítulo 10, esta es la confusión mundial. Hay un versículo donde Dios le dice a Pedro, mata y come. Vámonos a ir al versículo, vámonos a ir a la historia. Hechos capítulo 10. Entonces el versículo 13 dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Supuestamente, Dios limpió todos estos animales, según ese verso. Porque le dijo a Pedro, mata y come. ¿Dónde comenzamos a leer? En el versículo 13. Versículo 13 es un versículo que yo estoy cogiendo de una historia que es completa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Leer toda la historia. Hechos capítulo 10, verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Dana, cuando lleve por ahí, si voy llegando a los 15 minutos me dice. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía la italiana. Entonces yo aquí tengo que comenzar a estudiar esta historia. Había en Cesarea. Cesarea es una región que está mayormente poblada de gentiles. Es una región de Judea, pero predominan los gentiles. Allí está Cornelio, un gentil. Cornelio el gentil. Tiene unas características, tiene unas virtudes. Es un gentil, no es de las naciones, no es judío. Tengan muy en cuenta eso. Cornelio no es judío, pero es piadoso. Es temeroso de Dios con toda su casa, o sea, con toda su familia. Y el versículo dice que hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hay que tener eso en cuenta. Es un gentil, que supuestamente el gentil no conoce de Dios o no es del pueblo de Dios, pero mírenle las características a Cornelio. Varón piadoso, temeroso de Dios, que hacía limosnas y oraba a Dios siempre. Entonces, para avanzar un poco, como usted tiene la historia en su casa, en la Biblia desde el principio, usted va a seguir leyendo y resulta que viene un ángel, se le aparece un ángel a Cornelio y le explica y le dice, vaya donde Pedro, él vive en tal parte, y él le va a decir a usted, a Cornelio, él le va a decir a usted lo que usted debe de hacer. ¿Por qué? Porque si usted lee en el verso, dice que sus oraciones y sus limosnas han subido delante de Dios. O sea, el Señor escuchó a Cornelio. Como lo escuchó, como todavía Cornelio no es bautizado, para que usted me entienda, aquí la idea no es camuflar nada, sino que usted entienda. Por eso le pedimos al Espíritu de Santidad, al Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, que la persona que está escuchando en este momento disponga su corazón a entender, porque es imposible, si usted no quiere entender, es imposible que usted entienda esto por más que se lo explique el que se lo explique.
Pero si usted en verdad quiere ser libre, eso dice la Biblia, que conoceremos la verdad y seremos libres del pecado. Juan 8:32 dice eso. Si usted quiere conocer la verdad, preste atención, con coherencia bíblica. El ángel le dice a Cornelio: Cornelio, vaya y consígase a un hombre que se llama Pedro, y él está en tal y tal parte, y él le va a decir a usted lo que usted debe hacer. ¿Por qué? Porque yo lo necesito, porque yo lo estoy transformando. Yo estoy transformando a Cornelio y a su casa. Por eso es que Cornelio y su casa oran, hacen limosnas y son piadosos. Estos no son gentiles cualquiera. No es un gentil por allá que dice Dios no es Dios, o que el Dios de ellos es el sol, o que son brujos. No, es un varón temeroso, es de las naciones, no es judío, pero es temeroso de Dios. Aquí están las características. Resulta que cuando Cornelio envía 3 hombres, estos llegan a la casa de Pedro. Cuando llegan a la casa de Pedro, Pedro está en la azotea. Estoy leyendo la historia completa, o la estoy tratando de resumir. Hechos capítulo 10. Pedro está en la azotea y tiene hambre, tiene ganas de alimentarse, y le viene un éxtasis, una visión. Hay que tener eso en cuenta. Una visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había, preste atención lo que había en el lienzo: cuadrúpedos terrestres. Un cuadrúpedo es un animal mamífero de 4 patas. Véanlos aquí, la vaca, caballo, perro, gato, cerdo, jirafa, por enumerar algunos. Están en el lienzo, cuadrúpedos terrestres. No lo olvide. Reptiles: cocodrilo, culebra, tortuga, lagarto, camaleón. Vuelvo y le digo por nombrar algunos, pero es una cantidad inmensa. Y el texto dice aves del cielo: gaviota, águila, halcón, gallinazo, búho, por mencionar algunos, y la lista es grande. Esto había en el lienzo, ¿cierto? Estos animales, como Pedro es un varón judío que no gusta de gentiles, porque usted me dice, hermano, que Pedro no gusta de gentiles. Verso 28 de Hechos 10, lo voy a leer textual. Dice Pedro: y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío, escuche, juntarse o acercarse a un extranjero. Eso está diciendo Pedro, que para él juntarse a un varón que no sea de su raza, de su tribu, de su pueblo, es abominación a Dios. Eso se lo inventó Pedro, o se lo inventó el judaísmo. Eso no dice la Biblia. Dios no hace acepción de personas. Entonces Pedro tiene a este Cornelio y a sus ayudantes, los tiene por animales, por gentiles, por algo abominable delante de Dios, como que Dios no se agrada de esas personas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? ¿Qué está haciendo el Señor? Le está hablando a Pedro por medio de su teoría, por medio de su teología, perdón, de su filosofía es la palabra, que son los pensamientos del hombre, son las ideas del hombre. Entonces, como Pedro cree que los gentiles son animalitos que no merecen el bautizo, que no merecen el favor de Dios, que no son hijos de Dios, o que no son personas dignas del evangelio o de las grandezas de Dios, por eso ellos no se juntan con ellos, eso dijo Pedro. Entonces el Señor lo que hace es que utiliza la mente de Pedro y le habla en su contexto, le habla en sus propias ideas, y por eso le muestra un lienzo lleno de animales, de todos los animales de la tierra, y mírelos aquí, y le dice: Pedro, mata y come. Ese es el verso enredado: mata y come. Pero antes
Dice la escritura que Pedro le dijo, no Señor, pero usted cómo me va a mandar a mí a comer eso si usted ya en su ley dice que son animales inmundos. ¿Cómo me va a poner ahí un cerdo para que yo me lo coma y me dice mate y coma si eso es un animal inmundo? Porque la escritura dice que Pedro se fue perplejo. Pedro no comió, como nos han enseñado. No es que Pedro comió, no, Pedro no comió. Porque si usted sigue leyendo, y yo le recomiendo, joven, niño, anciano, que mire qué dice la escritura. Si Pedro comió o él se fue perplejo, pensando que era eso. Se hizo 3 veces. ¿Será coincidencia que fueron 3 hombres los que fueron a mirar? Y el ángel le dijo, 3 hombres te buscan, y vaya con ellos, no dude de ir porque yo los mandé. Si el Espíritu de santidad, el Espíritu de Dios, no le dice a Pedro vaya, Pedro no va. ¿Por qué? Porque son gentiles, son animales para él. Entonces Pedro diría, no, yo no tengo nada que hablar con ustedes, pero el Señor le habla y le dice, y no dude de ir con ellos porque es que yo los mandé. Entonces Pedro le toca agachar un poquito la cabeza, bueno Señor, ya porque usted me dijo, yo lo voy a atender. Pero él no ha entendido nada hasta el momento y sigue su camino y se quedó pensando, el Señor, ¿por qué me mandó a comer esas cochinadas, hombre? Sabiendo que eso no es comida para nosotros, para un hijo de Dios, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Se sigue la historia, no olvide estos animales. Se sigue la historia. Entonces, ya como el video se está haciendo largo, tenemos que saltar al capítulo 28. Usted en su casa va a seguir leyendo. Cuando Pedro llegó, los hombres le contaron la historia, entonces por eso venimos y necesitamos que vaya a la casa de Cornelio, y entonces llegamos al versículo 28. Voy a leer el 27. Y hablando con él, Pedro entró y halló a muchos que se habían reunido. Pedro fue a la casa de Cornelio y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Entonces dice Pedro, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Estoy leyendo el verso 28. Pedro dice que Dios le mostró que a ningún hombre, no estamos hablando de animales porque la historia comienza hablando de Cornelio, varón de la compañía, en ningún momento dijo vamos a hablar de animales, sino que está hablando de Cornelio, de un varón gentil que es temeroso de Dios con toda su casa, que hace limosnas, que Dios está limpiando por medio de su palabra, porque si es un varón que ora y hace limosna, es un varón que está leyendo la escritura y la escritura lo está limpiando. Eso dice Ezequiel 36, 21, 22, por ahí en adelante, que el Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios, entra en el hombre, él nos rocía y nos hace andar en sus caminos, en su estatuto, en sus mandamientos. Véanlo aquí. Entonces cuando Pedro comprende eso, pero a mí me ha mostrado Dios, pregunta para usted que no lo ha entendido y lo quiere entender. Cuando en esta historia, cuando Dios le mostró a Pedro que no llame común o inmundo lo que él ha limpiado, que es la familia de Cornelio, aquí en el verso 14. Devolvamos la cinta. Gracias a Dios tenemos esta tecnología, vea. Entonces Pedro dijo, Señor, verso 14, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Sí o no? Volvió la voz a él la segunda vez, versículo 15. Lo que Dios limpió, tú no lo llames común. ¿Qué es lo que Dios limpió? Véanlo aquí, vean. Este muchacho, con toda su casa, por medio de la palabra, el Señor los limpia. Por eso son hombres que oran, que hacen limosnas, que son temerosos de Dios. Por eso la historia es de Cornelio, no del cerdo. Ya el cerdo tuvo su historia aquí, donde nos dijeron que es inmundo. Punto. Cornelio viene y dice, Pedro viene y dice, mata y come, ¿cómo así? Ya entendí. No estaba hablando del cerdo, ni del gallinazo, ni de esto. Está hablando de que Dios por medio de su palabra limpió a Cornelio. Como llegaron 3 hombres a la casa de Pedro, entonces él le dice, vea, vaya con ellos. Y ellos no me los llame comunes, ellos no son animalitos como usted piensa.
No me los llame como uno inmundo. Lo que yo he limpiado, Pedro, usted hágame el favor y lo respeta y no lo llama como uno inmundo. Porque no son animales, son personas que yo por medio de mi palabra los estoy limpiando. Y lo necesito a usted, que es un discípulo mío, para que vaya y me lo bautice. Eso es lo que pasa ahí, muchachos, en esta historia. La verdad es una cosa hermosa, la Biblia es clara. Lo que pasa es que el diablo, tengo que decirlo así, utiliza todo esto para enredar la mente débil y para descarriarlo del camino. De manera que cuando usted se sale de los mandamientos de Dios está llevado. Entonces mire pues, a mí me ha mostrado Dios, versículo 28, que a ningún hombre llame común o inmundo. Dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio comienza a contarle la historia. Ve, a mí me apareció un ángel y me dijo que lo buscara a usted porque usted es el que sabe y me va a explicar. Y ahí está. Dios relaciona a Cornelio con Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro es discípulo, Pedro sabe toda la Biblia, toda la escritura y necesita que vaya y le dé el toque final a Cornelio, que es bautizarlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo dice? Vea, verso 47 y 48. Ya Pedro está ahí hablando con ellos, y el Espíritu Santo en forma, en esta condición de hablar en lenguas y todo eso, se presenta en esa forma el Espíritu Santo, y entonces Pedro dice desde el 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, que ellos pensaban que eran animales, se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Uy, entonces Pedro dice, estos que yo creía como animales, que el Señor me mostró en el lienzo, porque yo los creía así. Entonces dice Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué pasó? Resumen, el Señor le dice a Cornelio, mande por Pedro. ¿Qué le va a decir que es lo que tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacerlo? Como usted ya está entendiendo la Biblia, está caminando en sus mandamientos, necesitamos bautizarlo. Eso dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, 15, 16, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Cornelio está creyendo. ¿Qué es creer? Obedecer, hacer. Entonces como Cornelio está haciendo, el Señor dice, hay que bautizarlo. Pero ¿qué necesitamos? A Pedro para que vaya y le explique cómo es la cosa. Ahí está. Vea, palabras claves, común o inmundo, téngalo en cuenta. Y le voy a darla encima, porque necesitamos es que usted comprenda, salga de la ignorancia, salga de la religión, que la religión es lo que el hombre acomoda por encima del mandamiento o que le cambia, pero el Evangelio es uno, es claro, es vida. Si el Señor hubiera limpiado, para usted que es inteligente, mi querido amigo, si el Señor hubiera limpiado todo esto, entonces mire pues la gravedad del asunto, mire lo que podemos comer, caballo, perro, gato, no solo cerdo. Entonces vámonos a comer perro y gato porque son cuadrúpedos que el Señor limpió en el lienzo. Vámonos a comer gallinazo, búho, águila, halcón, porque el Señor lo limpió en el lienzo. Y vámonos a comer lo que se mueva debajo del agua, hasta cangrejo, lo que usted le atraviese, que eso lo comen por ahí en algunas partes. Punto para la próxima, para que usted estudie. Este verso nos hace pensar otro poco, vea. Eso está en el 13, en el cual había de todos los animales, cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. No me mencionó peces por ningún lado. Y la escritura dice que los peces que no tengan aletas y escamas son abominación delante de Jehová. Entonces aquí en este lienzo no limpiaron al bagre, y no limpiaron al pulpo, y no limpiaron al blanquillo, no limpiaron las langostas,
no limpiaron nada de eso, porque aquí no está hablando de agua, solo está hablando de cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Entonces aquí, si Dios hubiera limpiado, se le olvidó limpiar los peces, entonces sigue siendo abominación comer bagre y comer pescados sin escama y sin aletas. ¿Eso qué me quiere decir? Que no está hablando de esto, está hablando de Cornelio. No se pueden comer camarones ni nada de eso, eso no ha sido limpiado nunca, el Señor no cambia su ley. Yo creo que si usted no entendió, no es porque no esté explícito, porque la palabra es explícita, es porque no quiere entender. Y ahí sí nadie puede hacer nada por usted. Pero si usted quiere entender, coja la Biblia y ahí está. Analice, saque su conclusión, obedezca o desobedezca. Eso ya es problema de cada quien. Maranata, Cristo viene.